Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta presentación en nombre de la librería Terciopiejos, de la editorial Adasa y de Daniel Fernández de Lis, que es el autor de este ensayo que vamos a presentar esta tarde. Os doy las gracias y vamos a pasar un buen rato porque la verdad el ensayo que he tenido la oportunidad de leer, yo creo que se nota, es una maravilla y sobre todo es un resumen no solamente de 11 siglos de historia, sino sobre todo es una auténtica obra de arte a la hora de resumir 11 siglos de historia con todo lo que conllevan personajes, situaciones, acontecimientos, batallas, momentos, y eso lo ha condensado Daniel Fernández de Lis en este libro del Águila al León, que lo primero, Daniel, la gente posiblemente se preguntará ¿por qué un libro sobre Britania? Y sobre todo, ¿qué fue lo que te motivó a la hora de, porque tú eres un experto en toda la época de los Plantagenet, todo lo que es ya más baja edad media, pero esa época, o perdón, alta edad media, pero en este momento, entre esos siglos primero antes de Cristo, primero después de Cristo, hasta el siglo III, IV, V, más allá, ¿por qué esa querencia a una historia que tiene tanto que contar y que sobre todo has desarrollado de una manera tan magnífica en forma de ensayo? Bueno, muchas gracias. Lo primero, gracias a todos por venir y sobre todo gracias a mi compañero, no sé si lo conocéis, Víctor Fernández Correas, novelista, autor de novelas como Mulver o como Se llamaba Manuel, que son estupendas, y que le agradezco muchísimo no solo que me acompañe en la presentación, sino también porque se nota, claro, cuando haces una presentación, pues él tiene que leerse el libro, tiene que dedicarle tiempo y bueno, pues eso es lo primero, darte las gracias. Y ya contestando a tu pregunta, bueno, yo llegué tarde a la divulgación histórica, pero fui muy precoz en mi afición por la novela histórica, por las películas históricas, por las series históricas y por los ensayos históricos. Y a mí siempre me atrajo especialmente la época medieval y me atrajo la historia de Inglaterra. Entonces era natural, si hablas de Edad Media, Inglaterra, era natural los Plantagenet, pero claro, los Plantagenet comenzaron a reinar en Inglaterra en 1154, con lo cual había mucha Edad Media antes, mucha Edad Media en Inglaterra apasionante, que ahora pues es lo que se traduce que está muy de moda en sajones, vikingos y normandos, pero además por mi afición a la novela histórica, con novelistas como Simon Scarrow y sus aventuras de Cato y Macro, como Rosemary Sutcliffe que luego hablaremos de su Águila de la Novena Legión, o como Bernard Cornwell con su serie sobre el rey Arturo, Jack White también una serie sobre el rey Arturo, pues toda la parte de la Britania romana me atraía muchísimo también. Entonces era una época en la que me apetecía muchísimo escribir sobre ella porque me parece apasionante, pero que por otro lado era un reto complicado, porque yo tengo como costumbre no leer ficción ni ver series sobre épocas en las que estoy escribiendo ensayo, porque es muy fácil que se te cuele, que se te filtre alguna cosa que no es histórica, que has visto en una película o has leído en un libro. Y eso no puede pasar, pero aquí el problema que tenía es que o hacía como en Men in Black, de esto del boli, de borrarme la memoria, o no podía quitarme tantos años de lectura histórica. Entonces, claro, yo me tenía que olvidar del Claudio de Robert Graves o del Ragnar Lothbrok de la serie Vikingos, por ejemplo, por poner solo dos ejemplos. Entonces, era una época que me parecía un reto apasionante, pero era un reto complicado, y lo que sí que puedo decir es que me lo he pasado como un enano escribiendo este libro, porque lo he disfrutado muchísimo y yo creo que se nota. Se nota bastante y sobre todo se nota mucho a la hora de repasar esos 11 siglos de historia a través de personajes que en algunos casos ya son míticos o personajes que han quedado para la historia. Pues sin ir más lejos, empezamos con Julio César, continuamos con Claudio, seguimos con Boudica, Agrícola, con Adriano, Septimio Severo, luego venimos con Constantino el Grande, los primeros caudillos sajones, Offa de Mencia, Alfredo el Grande, es decir, tanto personaje. ¿Cómo lo condensarías para que todos los que estamos aquí presentes se hagan una idea de hasta dónde has llegado a la hora de trabajar para ofrecer esa visión de todo lo que aportaron esos personajes en esa construcción de esa Britania romana, después
en ese transcurso con la llegada de los sajones, y finalmente ya de ellos hablaremos más tarde con el advenimiento de los normandos. Sin olvidar los vikingos, claro. Claro, no podemos olvidar los vikingos, por favor. Bueno, yo así, un recorrido un poco rápido sobre el contenido del libro. Empieza con las dos invasiones, no podía empezar de otra forma. La relación entre Roma y Britania empieza con dos invasiones organizadas por Julio César, que no consigue conquistar Britania, pero que es abre una relación entre los britanos y Roma que se va a ir generando luego a lo largo de los años y de las décadas siguientes, y que se va a convertir Britania en una especie de deseo no confeso para los diferentes gobernantes romanos, que ya tienen, a través de Julio César, ya tienen mucho más conocimiento. Ya hay además caudillos britanos que cuando son derrotados en sus pueblos, pues piden asilo en Roma, que era una situación que a los romanos les encantaba, el decir, oye, yo te ayudo a recuperar tu trono, pero luego eres un rey cliente mío, y yo te domino y yo controlo lo que haces. Entonces, eso se plasma ya en el reinado de Claudio. Hay un episodio previo de Calígula que quiere organizar una invasión de Roma, pero él se queda en las costas del canal y, bueno, según las fuentes, aunque es dudoso, porque Calígula está muy mal tratado muchas veces, con justicia, pero no está claro que fuera así, pero se dice que él lo que hizo fue coleccionar todas las conchas y todas las cosas que había en la orilla, decir que había derrotado al dios del mar y que había conseguido todos sus tesoros, y se volvió a Roma. Pero, aunque los emperadores romanos fueran unos cabezas locas, como en el caso de Calígula, los ejércitos romanos no lo eran. Y todo el estudio que habían hecho para esa invasión de Roma en época de Calígula sirvió a Claudio para la invasión romana que él organizó. Claudio había llegado a ser emperador casi de casualidad, no tenía ningún tipo de prestigio militar y necesitaba prestigio militar para asentarse como emperador. Entonces dijo, bueno, pues voy a organizar nada más y nada menos que esa brumosa Britania que Julio César, el gran Julio César, no pudo conquistar, pues yo la voy a conquistar. Y efectivamente se lanza a la conquista de Britania. Primero, el que dirige la invasión es su general Aulo Plaucio, y después, cuando ya está asentada la conquista y han derrotado varias veces a los britanos, pues Claudio hace una visita a Britania. No está claro si él llega a combatir o no, pero bueno, consigue un triunfo, vuelve a Roma, y Britania, estamos hablando de la invasión del año 43 después de Cristo, Britania se convierte en provincia romana. Y no ocupan la totalidad de la isla, el norte se queda sin conquistar. Hay un intento primero, bueno, antes de ese intento voy a hablar de otro personaje también súper conocido, que es Boudica, la reina Boudica, la reina de los Icenos, que simboliza la rebelión de los britanos contra el dominio romano. Según se cuenta, pues cuando muere el rey de los Icenos, el marido de Boudica, que es un rey cliente de Roma, en Roma trata de hacerse con el dominio directo del reino de los Icenos, lo hacen a lo bestia, se cargan a todos los que pillan, violan a las hijas del rey, y la mujer de ese rey, que es Boudica, pues se rebela contra los romanos. Hay muchas tribus britanas que están muy hartas de los romanos y se unen a esa rebelión, y Boudica encabeza esa rebelión y es el gran símbolo de la rebelión britana contra Roma, hasta el punto de que está representada una estatua suya al lado del Parlamento inglés, en la orilla del Támesis, con un carro, el típico carro de combate de los britanos, pues hay una estatua de Boudica. Ella muere en una batalla contra los romanos, la rebelión es aplastada, y como digo, en el año 83 toma posesión del cargo de general al mando de la conquista de Roma de Britania, un personaje que a mí también me resulta fascinante, que es Agrícola. Yo creo que no hay novela sobre la Romania Britania donde no hay un personaje de la Britania romana que no haya un personaje que se llama Agrícola. Bueno, pues Agrícola emprende y está a punto de conseguir conquistar Escocia, pero lo que hoy es Escocia. Pero en un confuso episodio, no se sabe muy bien por qué, Domiciano, el emperador romano, le llama de vuelta a Roma y se para. Y ahí es donde se para la conquista de Britania por parte de Roma. La parte de Escocia nunca llega a ser conquistada. El siguiente personaje fundamental pues es Adriano. Adriano, en el año 122, visita Britania. Están teniendo muchísimos problemas con las tribus del norte,
los caledonios, que luego serían conocidos como pictos, y lo que hace Adriano es construir un muro, el famoso muro de Adriano, que hay discrepancias sobre si era fronterizo o no, porque hay fuertes que están al norte del muro, hay unas puertas que no tendría mucho sentido si su finalidad fuera solamente militar, y a lo mejor también había una finalidad comercial. Ahí hay discrepancias al respecto, pero el caso es que es una obra famosísima que es la del muro de Adriano. Si te parece, dices en el libro, era una muralla de 120 kilómetros de longitud que se extendía desde el río Solway en el oeste hasta el Tyne en el este, con fuertes situados a espacios regulares de aproximadamente 1 milla romana, conocidos por ello como fuertes millenarios, y 2 torres entre fuerte y fuerte para defender la frontera. Parte de la construcción era de piedra, parte de madera y parte de turba. ¿Queda algún resto de ese muro? Sí, quedan bastantes restos y se pueden visitar. Y de hecho yo ahora, antes de venir estaba mirando y efectivamente, o sea, todavía sobre todo la parte que era de piedra, pues se puede visitar y hay rutas de la parte que se conserva del muro de Adriano. La gran mayoría ha desaparecido, pero incluso hay restos de los fuertes también, o sea que sí que quedan restos. Entonces, bueno, pues siguiendo, gracias por interrumpirme porque si no yo me lanzo aquí y estoy 2 horas. Después del muro de Adriano, el siguiente personaje que también es interesante es Septimio Severo, porque él dirige otra campaña también intentando conquistar Escocia con sus hijos. Él llega a Britania con sus hijos, Caracalla y Geta, son muy famosos también, y el problema es que antes de poder conquistar Escocia, Septimio Severo muere y sus hijos, que están a la greña entre ellos, pues deciden volver a Roma para pelearse por el imperio. Ese es el último gran intento de conquistar Escocia, lo que hoy es Escocia. En el libro explico los motivos por los que finalmente la parte de Escocia no llegó a ser conquistada. Es un poco largo y bueno, pues lo tenéis ahí. Tampoco me voy a detener en todos los detalles porque si no... Del siguiente personaje del que me apetece hablar es Constantino el Grande. Constantino el Grande es un famosísimo emperador romano que empezó su conquista, su intento de conquista del imperio en York, en Eboracum, que era el actual York, que era una ciudad fundada por los romanos, por la Legio Novena Hispana concretamente, había estado acantonada allí, y Constantino, saliendo desde York, pues consiguió convertirse en emperador romano. Y el último emperador al que ya voy a hacer referencia, y voy a pasar a los siguientes, es Honorio. En el año 402 deja de llegar la paga al ejército romano en Britania. En el año 407 hay un Constantino también, Claudio Constantino se llama, o sea, tiene el nombre de Claudio, el primer emperador romano que conquistó Roma, y Constantino, el emperador romano que salió desde York. Una figura que se llama Claudio Constantino que intenta convertirse en emperador en el año 407 y se lleva la mayor parte de las legiones romanas que quedaban en Britania. Flavio Claudio Constantino. Y eso produce que Britania quede prácticamente abandonada a su suerte. En el año 410 hay una carta del emperador Honorio, aunque no está claro si iba o no dirigida a los britanos, pero parece que les dice que se busquen la vida. Hubiera esa carta o no, está claro que Honorio, que en el mismo año 410 sufrió el saqueo de Roma por parte de Alarico, pues tenía problemas más importantes que ocuparse que Britania. Britania queda abandonada a su suerte en el año 410, aproximadamente en el año 410. Eso produce una situación de descontrol, de desgobierno, en fin, pues lo que pasa cuando cae un poder central como era el romano. Los britanos durante muchas décadas habían soportado una legislación romana que les prohibía portar armas y por tanto no estaban en muy buena situación para combatir, y eso lógicamente sus vecinos del norte, los caledonios, los macios, los pictos, pues dijeron, nos lo habéis pintado. Y también una serie de señores que vienen de fuera del limes, de lo que hoy es Alemania y lo que hoy son los Países Bajos, por ejemplo los anglos, los jutos y los sajones, dicen, uy, aquí hay cosas importantes, y empiezan a invadir la costa este de lo que hoy es Inglaterra. De hecho se conoce como Saxon Shore, la orilla sajona, y los britanos deciden, oye, a esto tenemos que ponerle algún remedio, y el remedio que se les ocurre es algo parecido a lo que pasó en Hispania con los visigodos, esa figura del foedus, de contratar unos mercenarios para hacer frente a los pictos.
y esos mercenarios son los sajones. Hay un rey, también muy conocido a los amantes de la novela histórica, que es Vortigern, que en realidad es un título, no porque si no sería demasiado tiempo para una sola persona. Él contrata a los sajones para defenderse de los pictos. Y llegan esos sajones, representados habitualmente en dos figuras, que son Hengist y Horsa, son dos hermanos, aunque otros dicen que son padre e hijo, pero esos nombres significan yegua y semental, con lo cual seguramente son pues dos creaciones mitológicas posteriores, pero lo que está claro es que los sajones empiezan a llegar a Britania, en principio para contratados por los britanos para defenderse de los pictos, pero al final dicen, oye, en vez de andarnos pegando con los pictos que nos vamos a tener que ver tiesas con ellos, la parte sur, la parte de los britanos, es mucho más rica, es mucho más interesante, estos tíos no se pueden defender, y oye, pues vamos a apoderarnos de la parte de Britania en vez de combatir contra los pictos. Y efectivamente empiezan a llegar cada vez más colonos y más soldados sajones, y los sajones acaban ocupando Britania, y los britanos, los originales habitantes de la isla, acaban arrinconados en el rincón sudoeste de la isla de Britania. En sajón, el término Wealas significa extranjeros, y de ahí viene el nombre del país de Gales, porque es el término sajón para esos extranjeros, que eran los britanos, que acabaron arrinconados en el sudoeste de la isla. Los sajones ocuparon el resto de la isla y mantuvieron esa ocupación con diferentes reinos que fueron evolucionando, que fueron cambiando. Primero fue Northumbria el más poderoso, luego fue Mercia, luego fue Wessex, pero hasta ellos estaban tan tranquilos, entre comillas, peleándose entre ellos, hasta que a finales del siglo VIII aparecen unos señores que vienen del norte, que no llevan cuernos, pero que, bueno, se considera tradicionalmente ese famoso asalto al monasterio del Lindisfarne como el primero, aunque es verdad que ya venía de bastante antes, y ahí pues la figura de la que podríamos hablar siguiendo este hilo, pues por ejemplo es Ivar de Bonnes. No hablo de Ragnar Lothbrok porque Ragnar Lothbrok es una figura semilegendaria en la que en las sagas están mezcladas cantidad de historias y demás, entonces pues no es un personaje históricamente fiable. Sin embargo, Ivar de Bonnes o Ivar sin huesos, fuese o no fuese hijo de Ragnar Lothbrok, sí que era un caudillo vikingo que venía de Irlanda y que fue de los que empezó con las incursiones vikingas. Unas incursiones que empezaron a finales del siglo VIII como expediciones de saqueo y de robo, asesinato y de vuelta a irse, pero que poco a poco van evolucionando. Y al final esos vikingos que vienen de Escandinavia, esencialmente de Dinamarca y de Noruega, empiezan a pasar el invierno en Britania, y en el año 865 llega lo que se llama el Gran Ejército Pagano. El Gran Ejército Pagano es una fuerza enorme de daneses, escandinavos y noruegos, y que viene a conquistar. Viene a conquistar, y de hecho conquista. Empieza conquistando Northumbria con su capital York, sigue conquistando Anglia Oriental, sigue conquistando Mercia, y solo queda un reino sajón, que es Wessex. Y empiezan a conquistar Wessex. El rey de Wessex en aquel momento, desde el año 871, es un hombre que se llama Alfredo, que pasa a la historia como Alfredo el Grande, que en un momento dado se ve arrinconado en las marismas de Somerset, prácticamente con 4 sirvientes y poco más, pero que poco a poco empieza a recomponer su reino, empieza a recuperar a sus fuerzas, empieza a enfrentarse a los vikingos, empieza a derrotar a los vikingos, empieza a recuperar territorio no solo de Wessex, sino también de Mercia, y esa tarea de reconquista que ha iniciado Alfredo el Grande es continuada por sus hijos. Su hijo y heredero en Wessex, que es Eduardo el Viejo, y sobre todo su hija Ethelflaed, que es un personaje absolutamente fascinante. Es señora de los Mercios, ella dirige, está casada con un Lord Mercio, pero en realidad es ella la que dirige, y la que junto con su hermano Eduardo es la que consigue continuar las conquistas hacia el norte iniciadas por Alfredo el Grande, y esa tarea de volver a conquistar lo que eran antiguamente otros reinos sajones, Mercia, Anglia Oriental, pasan a integrarse en Wessex, y el nieto de Alfredo el Grande y el hijo de Eduardo el Viejo, que es Athelstan, consigue el último gran
logro que es, tras la batalla de Brunanburh en el año 938, consigue recuperar también Northumbria. Es verdad, y se le considera el primer rey de Inglaterra. Es verdad que luego sus hijos pierden durante un tiempo esa parte de las posesiones, pero esa batalla de Brunanburh es fundamental como el nacimiento del Reino de Inglaterra. Es verdad que Northumbria siguió existiendo unos años más, hasta el 954, pero a partir de ahí ya se puede considerar que Inglaterra existe como reino. Y ya voy a ir terminando, porque si no, solamente con esto vamos a terminar. Voy a hablar solamente de 3 personas más. Uno es un rey sajón, Ethelred el mal aconsejado. Antes se traducía como el indeciso, pero a mí me parece más correcto el mal aconsejado. En el libro explico por qué y es un poco largo, o sea que no voy a entrar en ello. Es un rey que sube al trono en el año 978, es un rey absolutamente desastroso, o sea, todo lo que hace lo hace mal, no hace más que perder batallas con los vikingos, él nunca ha estado donde tiene que estar, siempre se las arregla para no estar cuando están los vikingos, intenta solucionar todo a base de pagarles a los vikingos, que lo único que hace es que vuelan a por más, claro. Y llega un momento en que en el año 1013 el rey de Dinamarca, Svein Forkbeard, que es barba horquillada, los nombres de los caudillos vikingos son tremendos, este rey de Dinamarca y consigue conquistar Inglaterra. No llega a ser coronado como rey de Inglaterra porque muere en el año 1014. Y Ethelred, que se ha visto obligado a exiliarse de Inglaterra, regresa. Pero fíjate cómo sería la historia que los sajones le dicen: te permitimos regresar y volver a ser rey si te comprometes a no gobernar como lo hacías antes. La situación era tremenda. Bueno, Ethelred muere en 1016, 2 años después, y el siguiente rey de Inglaterra es otro personaje tremendo, que es Knut el Grande. Yo lo siento, pero me niego a llamarle el rey Canuto. O sea, yo no, eso no lo veo. Es Knut el Grande, es rey de Dinamarca, es rey de Noruega y es rey de Inglaterra. Él sí es el hijo de Svein Forkbeard y él sí que consigue ser coronado como rey de Inglaterra en Westminster. Y él une las coronas de Dinamarca, de Noruega y de Inglaterra. Y son los años de dominio real de los daneses en Inglaterra, que luego ha permanecido en muchos... O sea, hay mucha herencia danesa en Inglaterra. Knut muere en 1035 y ya el último personaje del que voy a hablar es Eduardo el Confesor. Eduardo el Confesor es el rey de Inglaterra desde el año 1042, es descendiente de la Casa Real de Wessex, de Alfredo el Grande, y él muere en el año 1066 y muere sin descendencia. Y ahí se desata la caja de los turnos. Y hasta aquí puedo leer por ahora. Porque luego hablaremos de 3 personajes fundamentales como son Emma de Normandía, de Harold y de Guillermo. Pero antes, profundizando en esa época romana, en esos prácticamente 5 siglos de dominación romana, todos recordamos esa escena de la vida de Brian, ese grupo de judíos que están reunidos y uno de ellos le dice a los demás: ¿y qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, pues hay un capítulo además que se titula así: ¿y qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué hicieron los romanos por Britania? Porque si empezamos a indagar, y en el libro además hay varios ejemplos, nos damos cuenta de que la huella romana es muy grande y es indeleble hasta el punto, como mera curiosidad, que igual que pasa en España, las autopistas mantienen el mismo trazado de las vías que dejaron los romanos, por ejemplo. Sí. Ahora explico un poco lo del título del capítulo, pero bueno, yo quería dedicar un capítulo a cuál era la huella que había dejado la dominación romana en Britania, porque es evidente que fue provincia romana, pero que la huella no es la misma que dejó en las actuales Francia, España o Italia. Entonces yo quería analizar un poco eso. Y una de las cosas que me llamó la atención, aunque no debería haberlo hecho porque pasa aquí también, es que en Inglaterra se interpreta el pasado contemplándolo en base a posiciones políticas actuales. Y eso lleva a que, por ejemplo, cuando en el siglo XIX nace la historia, digamos, que nace como ciencia, claro, Gran Bretaña es un imperio, el imperio británico, y a ellos les interesa mucho decir que los imperios son buenos. Entonces, hay una visión muy favorable de lo que fue el imperio romano. Eso va cambiando con los años y de repente yo me encuentro... Claro, yo busco todas las fuentes que puedo para documentarme y encuentro un libro que se llama Unroman Britain, o sea, la Britania no romana. Y empiezo a leer ese libro y me doy cuenta de que en ese libro se está llevando al absurdo
lo que ellos pretenden de no huella romana, ninguna huella romana en Britania. Según estos autores, prácticamente pues los romanos estuvieron esos 4 siglos en 4 ciudades, en 2 vilae, y los britanos hicieron su vida hasta que llegaron sus amigos sajones. Claro, luego miro la fecha del libro, veo que es 2019, y digo, bueno, esto está claramente hecho al hilo del Brexit y es un intento de decir que Gran Bretaña no tiene nada que ver con Europa y no tiene nada que ver con esa herencia romana. Llegan al absurdo, y bueno, y Álvaro, que estás aquí y que yo sé que de Constantino sabes algo, llegan al absurdo de titular un capítulo Britannia conquista Roma y dice que el ejército de Constantino es el primer ejemplo de un ejército britano conquistando Roma. Y dice, no, a ver, perdón, Constantino era un romano que estaba en York de casualidad, que llevaba menos de 2 años en York, y lo que hizo fue llevar legiones romanas para conquistar el título de emperador. No fue un ejército británico conquistando Roma. O sea, entonces, estos llevaban tan al absurdo esa no herencia romana de Britania, que a mí me recordó a esa escena de la vida de Brian. Yo tenía dudas de si titular ha sido el capítulo o no. Yo lo tenía en la cabeza desde el principio, pero tenía dudas porque me parecía un poco frívolo en un ensayo titular un capítulo que han hecho los romanos por nosotros. Pero es que al final era eso. Pero decían, bueno, sí, las carreteras. Claro, las carreteras. Eso no hay ni que decirlo. Pues el foro, pues claro, las carreteras, el foro, el no sé qué, la paz, tal. Pero aparte de todo eso, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Bueno, esa es la explicación del título. Y en cuanto a la pregunta de qué hicieron los romanos por Britania, pues hay 2 cosas evidentes. Una, que hubo una profunda huella de 4 siglos de dominación romana. Como has dicho, no solo las autopistas actuales británicas siguen la línea de las calzadas romanas. Las principales ciudades inglesas son todas fundadas por los romanos. Londres, Manchester, York, Gloucester, podemos decir muchas más, pero las principales ciudades actuales británicas fueron fundadas por los romanos. Cultivos. En el libro hablo de una serie de Por ejemplo, cultivos. dices, los romanos introdujeron también en Britania diversos cultivos, frutas, hierbas y vegetales que no se conocían previamente y que siguen siendo hoy fundamentales, en algunos casos por desgracia, para la alimentación de los habitantes de la isla, porque lo que hacen con ellos es un crimen, como guisantes, cebollas, manzanas, zanahorias, cerezas, ciruelas, pepinos, espárragos, repollo, ajo, apio, puerro o perejil. Todo esto está sacado de una fuente de un libro inglés y efectivamente es así. Pero no solo llevaron esos cultivos, sino que llevaron también técnicas de cultivo y técnicas de explotación agrícola empresarial que probablemente hubieran terminado por llegar a Britania exactamente igual, pero hubieran tardado bastante más y hubieran llegado con menos fundamento. Luego está otro de las fuentes que utilizo, dice, no hay más que irse al Museo Británico, a la planta de la Britania romana y ver todos los restos arqueológicos que hay ahí. Es decir, la huella que dejaron los romanos en Britania fue una huella importante, la religión también, pero es evidente que la huella no fue la misma que en la Galia, en Hispania o en Italia. ¿Por qué? Porque ni el idioma es el mismo, no es un derivado del latín, es una lengua germánica, el inglés. Las instituciones, el sistema jurídico, incluso los nombres de los días de la semana, que aquí son reyes, en los países latinos son dioses romanos y ahí son dioses nórdicos en inglés. Es decir, que la huella no fue tan profunda como en otro. ¿Y cuál es el motivo de esto? Pues hay 2 motivos. El primer motivo es que mientras en la Galia, en Hispania y en Italia, los pueblos bárbaros que las ocuparon, los francos, los burgundios, los visigodos, los ostrogodos, llevaban décadas en contacto con el Imperio Romano y estaban muy imbuidos de la cultura y del idioma de los romanos, los que llegan a Britania, los anglos, los jutos y los sajones, aunque también hay frisios y hay escandinavos, pero esencialmente esos 3 pueblos están fuera del limes. Ellos no tienen ese contacto con el Imperio Romano que tenían las tribus que se instalan en las otras provincias. Y el segundo motivo es que cuando los francos, los burgundios, los ostrogodos o los visigodos se instalan en las provincias a las que llegan, el Imperio Romano en decadencia, pero sigue estando, sigue existiendo. Y ellos aprovechan
esas instituciones y esa fuerza del Imperio Romano que sigue existiendo. Sin embargo, cuando los anglos, los jutos y los sajones llegan a Britania, que es aproximadamente, se estima alrededor del año 430, es cuando llegan a empezar masivamente, hace ya 20 años que los romanos no están en Britania y ellos no encuentran nada que aprovechar. Y lo que encuentran, por ejemplo, las ciudades como Londres, todos los edificios, pues prácticamente les asustan, porque no saben muy bien qué es eso, y ellos de hecho sí se instalan en Londres porque estratégicamente no son tontos y saben que estratégicamente es una situación inmejorable, pero lo que hacen es crear un barrio, le llaman Londonderry. Vic es como barrio, y pues, sigue existiendo Ipswich o Norwich, siguen manteniendo ese sufijo. Ellos se instalan en las mismas ciudades, pero crean sus propios barrios, digamos, fuera de las instalaciones romanas porque les da como yuyu. No entienden muy bien. Y no entienden muy bien esas edificaciones de piedra. Entonces, en resumen, hubo herencia romana, desde luego, en Britania, y no hay más que ver un mapa para saberlo, pero evidentemente también no fue la misma que quedó en la Galia, que quedó en Italia o que quedó en Hispania. Hay otro capítulo que dedicas en este ensayo a la novena legión. Además hay muchas lecturas, hay muchas cosas relacionadas con este conjunto de soldados. ¿Qué querías con este capítulo y sobre todo qué vais a encontrar cuando os pongáis a leer esos mitos, esas leyendas, la verdad sobre esa legión? Vale. Bueno, yo es uno de los capítulos que más he disfrutado, con lo cual ya con eso os lo digo todo. No tenía claro si dedicar un capítulo a la novena legión porque me parecía que no había suficiente enjundia para hablar de ella, pero encontré un libro donde estudiaba muy bien la historia de la novena legión y estudiaba sobre todo los diferentes escenarios que se dan sobre lo que pudo pasar con ella. La novena legión, la Legión Novena Hispana, llega a Britania con Aulio Plaucio, con las primeras legiones que conquistan Britania, se instala en York y la última inscripción en la que se hace mención a la novena legión es del año 108 y cuando en el año 169, quiero recordar, después de Cristo, todos estos años son después de Cristo, en Roma se construye la Colonnetta Maffei, que es un monumento en el que se reseñan todas las legiones romanas. La Legión Novena Hispana no aparece por ningún lado. Esto hace que con el tiempo, y sobre todo a raíz de la obra mastodóntica de Mommsen, se empieza a plantear qué es lo que pasó con esa novena legión, si desapareció en Britania. Después se junta con que aparece un águila en unas excavaciones. Esa águila está en un museo en Reading. Allí la ve una novelista, Rosemary Sutcliffe, y ella dice: voy a mezclar las dos cuestiones, este águila que ha aparecido aquí, que nadie sabe quién es, y el misterio de la pasada con la novena legión, y hace su famosísima novela, aquí creo que es la Legión del Águila o el Águila de la Novena, la Legión del Águila, que luego han hecho una película que está muy bien y que es muy fascinante. Ya digo, es una historia fascinante, pero a mí me parecía que no había recorrido hasta que leí ese libro. Y este libro lo que hace es plantear las diferentes opciones sobre lo que pudo pasar con esa novena legión. Yo lo voy a dejar para que lo leáis. Es fascinante y a mí lo que más me alucina es cómo la arqueología es capaz de intentar reconstruir el pasado. Solamente voy a hablar de uno de los escenarios que pudo pasar con la novena legión. De las investigaciones arqueológicas realizadas en Londres, aparecen en un lugar una serie de hasta 300 cráneos que están claramente, parecen una ejecución en masa, que parece que indica que hubo una rebelión en Londres en el año 120 aproximadamente. También de las excavaciones, las capas estratográficas, aparte del incendio del año 60 en la época de Boudica, indican que en Londres hubo un gran incendio alrededor del año 120. Y además hay una construcción de un fuerte dentro de Londres, que no era nada habitual porque era una ciudad administrativa, que también parece que data del año 120. Todo esto, estos indicios arqueológicos parecen indicar que en el año 120 pasó algo gordo en Londres. No sabemos si la novena legión estuvo implicada o no, no sabemos si fue a intentar sofocar una rebelión o fueron ellos los que se rebelaron, no sabemos si estaba implicada o no estaba implicada, pero a mí me pareció alucinante el esfuerzo
realizado para decir, oye, en Londres alrededor del año 120 hubo una rebelión importantísima. Bueno, yo os dejo el resto de escenarios y lo que sí, para terminar con la Novena Legión, cuando yo escribí este capítulo, estaba muy emocionado con él y llamé a nuestro amigo David Yagüe, que todavía tenía su blog de 20 siglos en 20 minutos. Yo ya había colaborado con él varias veces. Le dije, oye David, ¿quieres que escriba un artículo sobre la Novena Legión? Me dijo, encantado. Y luego tuve la satisfacción de que cuando David a final de año siempre dice cuáles son las entradas más vistas, que ese año la entrada más vista en el blog de David había sido la de la Novena Legión, con lo cual yo creo que es un tema que efectivamente pues atrae. Así que es un capítulo que a mí me gusta especialmente. Antes ha hablado de los diferentes personajes que han jalonado la historia de Britania, pues hemos hablado de Claudio, de Agrícola, de Séptimo Severo, de Honorio, de Offa de Mercia, de Alfredo el Grande, y hemos dejado para el final un año clave, que es 1066, y tres personajes que son paradigmáticos en ese mismo año, que son Emma, Harold y Guillermo. ¿Qué nos puedes contar de los tres? Porque además ese año es... O sea, es el año... Esas páginas te devoras todo, pero es que esas páginas no levantas la vista del ensayo. Es un año clave en la historia de Inglaterra. Como digo, en enero de 1066 muere Eduardo el Confesor, es el último rey sajón de Inglaterra, de la Casa Real de Wessex, muere sin descendencia y nos encontramos con tres candidatos al trono de Inglaterra. El Witan, o el Consejo Sajón, designa como sucesor de Eduardo el Confesor a Harold Godwinson. La familia Godwinson es una familia, la familia noble más potente. El padre de Harold era conde de Wessex y es una familia potentísima. Sus hermanos son condes de diferentes lugares de Inglaterra. La hermana de Harold Godwinson es la esposa de Eduardo el Confesor y es el candidato obvio para ser designado por los sajones como sucesor de Eduardo. Pero hay dos personajes que no están de acuerdo con ellos. El primero de ellos es Harald Hardrada, rey de Noruega, el guerrero más formidable de su época, que tiene una historia fascinante. Estuvo en Kiev, formó parte de la Guardia Varega en Constantinopla y bueno, pues ya talludito, pero bueno, se une al hermano de Harold Godwinson, Tostig, que está en contra de su hermano, y ambos invaden Inglaterra por el norte. Se produce un enfrentamiento en septiembre de 1066 en la batalla de Stamford Bridge, y en esa batalla Harold Godwinson derrota a Harald Hardrada y a su hermano, que mueren los dos en la batalla, pero Stamford Bridge está cerca de York, en el norte de Inglaterra, pero prácticamente nada más terminar esa batalla le llegan noticias de que le llega otra invasión desde el sur. Él ya sabía que se iba a producir, no le pilló de sorpresa. Y llega una invasión desde el sur del duque Guillermo de Normandía, que preguntaréis qué pintaba el duque de Normandía reclamando el trono de Inglaterra. Bien, y ahí es donde entra Emma de Normandía, que es el personaje para mí clave para entender todo lo que pasó en el siglo XI en Inglaterra entre sajones, vikingos y normandos. Emma de Normandía es la esposa, primero, de Ethelred el Mago Aconsejado, el rey sajón de Inglaterra, y de ese matrimonio nace Eduardo el Confesor, el último rey sajón de Inglaterra. Y cuando Ethelred muere, Emma de Normandía se casa, ni más ni menos, que con Knut el Grande, el rey danés de Inglaterra. Y el hijo de ellos, Harkanut, también es rey de Inglaterra. Y esto es lo que explica por qué Normandía está implicada en esta cuestión. Es verdad que los normandos, a su vez, son descendientes de vikingos. Son un grupo de vikingos que se instalaron en la actual Francia, en la parte de Normandía. De hecho, Normando es hombre del norte. Pero bueno, ya están cristianizados y ya están integrados en esas instituciones, y cuando ese momento que he dicho que Svein Forberg se hace con el trono de Inglaterra y Ethelred tiene que exiliarse, se exilia con su mujer, Emma de Normandía, y con su hijo, el futuro Eduardo Confesor, y se exilian a Normandía, y ellos están en Normandía. Entonces, cuando Eduardo el Confesor vuelve y se convierte en rey de Inglaterra, él tiene muchos vínculos con Normandía. Y ahí es un poco confuso lo que pasa. Guillermo dice que Eduardo el Confesor le prometió que iba a ser su sucesor como rey de Inglaterra. Luego hay un viaje de Harold Godwinson en el año 1064, que es el representado en el famoso tapiz de Bayeux, que seguramente conoceréis, y ahí se representa como que Harold Godwinson jura obediencia sobre unas reliquias a Guillermo el duque de Normandía
como si él fuera a jurarle como futuro rey de Inglaterra. Los sajones niegan esto absolutamente y no tiene ningún sentido porque Harold Godwinson llevaba toda su vida intentando convertirse en rey de Inglaterra, como como ya su padre había incluso se había enfrentado a Eduardo el Confesor. Es decir, no tiene ningún sentido. Si lo hizo fue engañado, si lo hizo fue bajo coacción, pero Guillermo de Normandía dice, no, a mí me habéis designado como sucesor de Eduardo el Confesor. Incluso consigue que el Papa le dé la razón y apoye su pretensión de hacerse con la corona de Inglaterra. Y esto es lo que motiva que Guillermo de Normandía cruce el Canal de la Mancha y se enfrente a Harold Godwinson. Harold Godwinson seguramente llegó a uña de caballo junto con sus principales caballeros desde Stamford Bridge hasta Hastings, que está en el extremo sureste, o sea, desde el extremo noreste hasta el extremo sureste de Inglaterra, pero no todo el ejército fuera el mismo que combatió en Stamford Bridge, porque para la gente de a pie no sería posible. Seguramente era otro grupo, otro Ferd, que se llama, que es un poco la leva de los sajones, el que se enfrentó a Guillermo de Normandía en Hastings. Y allí los sajones pues, lucharon corajudamente, tuvieron sus oportunidades, pero finalmente Harold Godwinson muere en la batalla y Guillermo, el duque de Normandía, se convierte en Guillermo I el Conquistador y es el primer rey normando de Inglaterra y da lugar al inicio de esa parte de la historia de Inglaterra de, pues Guillermo el Conquistador, primer rey normando, su hijo Guillermo II, su otro hijo Enrique I y después Enrique II, que es el primer Plantagenet. Y ahí es esa parte que se une con mi anterior libro, que es el de los Plantagenet. Entonces, yo en lo que he hecho es llegar a narrar todo el reinado de Guillermo el Conquistador para enlazar con el libro de los Plantagenet. Aquí le tenéis, no desaprovechéis la oportunidad de preguntarle.